el próximo martes, Michelle Bachelet asume su segundo mandato, con nuevos desafíos y crecientes reclamos. Michelle Bachelet asume por segunda vez la presidencia de Chile con el desafío de atender las profundas desigualdades sociales que dejan los 4 años del liberal Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. Y la dirigente socialista, quien se impuso con el 62% de los votos en la segunda vuelta electoral a la oficialista Evelyn Matei, llega apremiada por las demandas de una economía en desaceleración. Los indicadores dan cuenta de que el Chile actual es un país pujante, con capacidad para crecer por encima del 5% anual, con bajas tasas de desempleo inferiores al 6% y con inserción en los mercados internacionales, con sus más de 30 tratados de libre comercio. Pero Chile tiene también su cara oscura, diferente a la que muestran los medios y los centros de poder que respaldan las políticas del actual gobierno. A pesar de los datos que nutren los discursos oficiales, la nación sudamericana mantiene altos índices de desigualdad social y se cuenta entre las 10 naciones del mundo con peor distribución de ingresos. Según un reciente estudio de la Universidad de Chile, el 1% de las personas con mayores recursos se queda con el 32,8% de los ingresos totales del país. Un contexto de desigualdad notable en el que el 5% más rico de la población gana 257 veces más que el 5% más pobre. En esta desigualdad se concentra el malestar que los chilenos han expresado en las calles, con los estudiantes a la cabeza y sus aún vigentes reclamos por una educación gratuita y de calidad. Para atacar estas desigualdades, Bachelet ha propuesto una reforma al sistema tributario, elevar de 20 a 25 puntos los impuestos a las empresas y rebajar la carga a las personas, con lo que recaudaría unos 8.200 millones de dólares. Algunos temen que ese monto sea insuficiente, ya que la economía chilena ha comenzado a desacelerarse y se espera en 2014 un crecimiento de un 4%, un punto menos que este año. Los analistas prevén además una baja en el precio internacional del cobre, la principal fuente de ingresos de Chile. Bachelet también propuso una reforma educativa que instaura la gratuidad a nivel universitario en 6 años, principal reclamo de los estudiantes que soportan los aranceles universitarios más altos de la región. Sin embargo, la actual conducción del movimiento estudiantil, aún con un gobierno menos refractario que tiene como prioridad atender las demandas educativas, no renuncia a defender sus exigencias en las calles y ya anunció un año de movilizaciones callejeras, la primera de ellas planteada solo 4 días después de que asuma Bachelet. No obstante, uno de los proyectos más ambiciosos de la presidenta pasa por cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet para terminar con lo que la mandataria electa definió como cerrojos antidemocráticos. Todo indica que Bachelet contaría con respaldo suficiente en el Congreso para concretar la reforma educacional y la tributaria, ya que obtuvo mayoría simple en ambas cámaras. Pero no tendría los votos necesarios para concretar el cambio de constitución. Para llevar adelante cualquier reforma, la dictadura estableció quórums de aprobación extremadamente altos, buscando limitar las modificaciones. Para impulsar el proyecto, el gobierno entrante necesita 2/3 del Parlamento, esto es, 80 diputados y 25 senadores, muy lejos de los 67 diputados y 21 senadores con los que contará desde el inicio de su gestión. Además, Bachelet necesita con urgencia ordenar las filas de nueva mayoría, la amplia coalición política que la apoyó en las urnas y que integran demócratas cristianos, socialistas y comunistas. A pesar de la coincidencia en el candidato, persisten en la alianza posiciones encontradas frente a temas muy puntuales, algunos de ellos de índole social, como el aborto y el matrimonio homosexual. Pero ese será, en tal caso, solo uno de los tantos interrogantes que deberá afrontar esta médica de 62 años que gobernó entre 2006 y 2010 y que ahora representa la renovada esperanza de un país desigual.
palabra renovada esperanza me parece muy atinada. ¿Hay esperanza, hay expectativa, hay sobreexpectativa? Esto fue lo que nos estuvimos preguntando durante mucho tiempo. ¿Quiere, puede, quiere realmente reformar? ¿Va a poder hacerlo? Bueno, hasta ahora no lo sabemos. Ahora viene la hora de la verdad. Asume el martes y ahora vamos a ver si quiere y si puede. Y eso según los pasos que dé. Recordemos, Atilio Borón acá alguna vez dijo que le gustaría ver a Bachelet jurando sobre la moribunda Constitución, como hizo en su momento Chávez. Eso fue realmente disruptivo, cuando alguien jura sobre la moribunda Constitución. Yo no creo que lo haga Michelle Bachelet el martes. Pero me preguntaba también, cuando veía el informe y pensando lo que pasó en Chile, ¿qué dejaron o qué dejó Piñera en el poder en 4 años? Y qué poco dejó la derecha. O sea, qué oportunidad desperdiciada después de 20 años de criticar a los gobiernos de la concertación, tener la oportunidad de gobernar e irse con internas, divisiones, candidatos a la presidencia que se caen, que renuncian, que se van, y no parece haber dejado nada. Ya sé, seguramente sectores de la derecha chilena mostrarán datos y dirán, mejoramos en esto, crecimos en esto, dejamos lo otro. Pero qué poco que ha dejado la derecha en el poder. Y es verdad, Pedro, porque los resultados macroeconómicos de Chile en estos últimos 4 años no parecen marcar, digamos, un fracaso del gobierno, y sin embargo la derecha chilena tiene una crisis política después de este gobierno histórica, digamos. El tema de la renuncia de candidatos marcaron un poco el nivel de la falta de la posibilidad de trasladar esa imagen que tenía Piñera, que tampoco se fue una imagen malísima como uno podría suponer de la lectura que se hacen los resultados electorales, y sin embargo tampoco hubo un cambio. No necesitó, yo diría, Piñera hacer un cambio de orientación en una política que en Chile fue, tras la salida del pinochetismo, muy pareja en el sentido que se fue dando, ¿no? Jamás, y son más estables, ¿no? Claro, jamás se han logrado vencer los niveles de concentración económica que hay, jamás se lograron vencer los condicionamientos que tiene esa estructura económica de unos pocos productos exportables como el cobre, otros factores sociales tampoco han tenido grandes cambios más allá de los éxitos económicos, y Piñera, digamos, que hizo la plancha sobre esa realidad. Lo de Bachelet ahora yo creo que tiene de movida un componente diferencial muy importante, que es la nueva composición de la alianza que la lleva al poder. Una alianza que está atada necesariamente, por ejemplo, a encarar la reforma educativa. Totalmente. Si no hace la reforma educativa, me parece que no hay duda de que esa alianza se quiebra. Pero fíjate a quién colocaron. No colocaron justamente una persona dispuesta a llevar adelante una reforma educativa, alguien que viene del sector económico y ligado a organismos internacionales. Sí, pero ya provocó una discusión, el primer debate interno, el tema del nombramiento en la cartera de educación, lo cual está enseñando que va a ser un problema, una cuestión de debate interno permanente. Yo coincido con vos. No, y estaba pensando en el tema tributario también, ¿no es cierto? Justamente pasar a la educación pública y la necesidad de cambiar el tema impositivo, eso también ya trajo problemas y reacciones de parte de algunos de los empresarios diciendo que, bueno, que preferían tener un economista al estilo Pinochet. Incluso claro, hay dos elementos también diferentes. Uno, digamos, una decisión como es la reforma tributaria, que pretende una recaudación importante de recursos para financiar justamente estos cambios educativos. Eso provoca reacción, obviamente, del sector afectado, el sector empresario. Ese es ajeno del gobierno. El otro tema es un problema interno del gobierno, digamos, de sectores que no se ponen de acuerdo o que no tienen la misma mirada con respecto a la reforma educativa. Y me parece que estos diferentes planos van a estar en debate permanentemente en este gobierno, que obviamente, por eso digo, va a ser una diferencia notable, porque Bachelet no va a poder hacer un gobierno que haga la plancha, como decía. Y además ellos tienen un solo mandato, o inclusive del mismo gobierno de ella anterior, ¿no? Que fue y tienen un solo mandato, con lo cual el tiempo de cambio se acorta muchísimo. La otra pregunta que yo me hacía es qué va a hacer con la Alianza del Pacífico. No tiene por qué salir. No, desde ya que Chile es el Pacífico. No,
No, pero nadie dice salir, pero Claro. sí la intensidad en que pones en UNASUR, la intensidad que pones en Alianza del Pacífico, eso puede modificar, porque Piñera en eso sí hubo un cambio. Lo que pasa es que uno es más político y el otro es más económico. Él se retiró, digamos, hubo roces y hubo como una menor aproximación al resto de los gobiernos de la región. Es que me parece que Bachelet puede jugar a dos puntas. En lo político, una relación más estrecha con los gobiernos progresistas de América del Sur principalmente, con la Argentina, incluso con Evo Morales, que sabemos que hay una relación tirante con Dilma Rousseff. Bueno, había mejorado mucho, seguramente. en su gestión anterior había mejorado mucho Sí, la pero relación entre Chile también y hubo Bolivia. problemas ahí y Evo Morales en más de una oportunidad dijo que Piñera y Bachelet son lo mismo. Porque la fijación de Evo Morales, sin decirlo despectivamente, del presidente de Bolivia, es la salida al mar. Claro. Ahora, en lo económico a mí me parece que va a seguir con ese eje, pero hay que ver si desde UNASUR hay una propuesta económica superadora. Te iba a preguntar eso, o me preguntaba yo mismo eso. ¿Serán años que exijan, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico o a cada uno de los países tomar definiciones más de fondo con respecto a qué pasa en América Latina con los modelos económicos? Porque, El famoso Banco del Sur, que tanto hemos hablado ¿qué acá. pasa? ¿Volverá Claro. a ser, Bueno, ahí estará presente en el debate o no? ¿O ya no está tan presente? Digo, a mí me parece que hay interrogante en este sentido, Sí. ¿no? Porque políticamente las definiciones en esta última década han sido muy importantes en América Latina. Muy. Las definiciones económicas, digamos, yo creo que fueron quedando en un segundo plano. Digamos, ¿qué va a pasar en estos próximos años? Por lo menos no década, lustro, hablemos. Claro. Las definiciones económicas serán tan importantes porque, cuidado, entramos en una etapa donde parte de la crisis económica empieza a hacer efecto ahora en Y hay la región. cambios, o no, digamos, hay elecciones en Brasil, Sí. va a haber el año que viene elecciones en Argentina, hay Claro. elecciones en Bolivia, es Ahí- decir, es un y- momento... sí, es un momento con muchos interesante, interrogantes, diría. interesante. Y por eso hago la pregunta y no tengo una respuesta definitiva. Un elemento más, el último respecto al movimiento estudiantil, que ya prometen manifestaciones rápido para presionar. Sí, pero sí. me parece que es otro movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil anterior del 2011 tenía unificado a un enemigo muy claro, Piñera. Sí. Este movimiento estudiantil está dividido. Algunos de los representantes más importantes del 2011 son parte de la institucionalidad y tienen cargos en el Parlamento. Hay un movimiento estudiantil más radical ahora. La Exacto. conducción es más radical que lo que era en el 2011. Con y hay que Camila ver, Vallejo, ¿no? Claro, hay que ver si pueden tener una mayoría detrás con posturas más radicales, más combativas respecto de Bachelet, cuando justamente hay un sector que Con tiene menos expectativas paciencia, en sí. Bachelet. ¿Pero Eso qué? ¿Pero tampoco tiene un tiene una mismo respuesta. objetivo o no? ¿O ya no tiene un mismo objetivo que la reforma educativa? Yo creo que Distinta la esencia metodología, del movimiento ¿no? estudiantil sí. Sí. Pero Otra me parece- metodología, me parece. es una dirección más ¿Los que radicalizada. llegaron? ¿Los que llegaron al gobierno o a los cargos, a las bancas? Y eso vamos a ver cómo responde. Claro. Ahí tampoco sabemos, no sabemos cómo puede responder Sí. Camila Vallejo como diputada, sabemos Claro. cómo fue como dirigente estudiantil, es una incógnita a ver cómo responde como diputada frente a sus antiguas bases. Qué linda experiencia Sí, para va a seguir. estar ¿no? muy Para- bueno. Y sí, la sí, gran bueno, pregunta es si finalmente termina la transición pinochetista Claro, en Chile, ¿no? Hay muchos factores constitucionales que Claro, tratados a la eso, reforma constitucional, si no se anima con la educativa, no sé con la constitucional. Yo creo que sí, yo le pongo una ficha a Michelle Bachelet. Bueno, Félix, Sí. ¿tenemos mensajes? Muchísimos. María Magdalena de Mar del Plata se comunica con nosotros, dice que nos ve siempre, que con el programa aprende mucho. Nilda de la Lucila acierta con la incógnita. Atención, es una pena, dice, este programa esté solo una hora, dice Nilda. Bueno, es una pena que esté. No, usted nunca me deja terminar. ¿Le ha de No. corrido, Taylor? Bueno, no se ponga nervioso, usted sabe cómo es. Ahí está, los silencios también hablan. Edgar de la Tablada nos felicita por el programa. 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden, tenemos en marcha la incógnita de hoy y le vamos a dar el próximo dato, que en la década del 50 nuestro personaje obtuvo los primeros reconocimientos por varios de sus trabajos. Precisamente en 1955 presentó una singular protesta sobre el Holocausto, que luego se transformó en un clásico. Más tarde se internaría en las historias de ficción. ¿Quién es este hombre? 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden que también pueden comunicarse a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Nueva pausa en el programa de hoy y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Venezuela sin Chávez. A un año de la muerte del líder bolivariano, el presidente Maduro afronta el momento más difícil desde el golpe de 2002. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.